Іди, окаянна душа моя, іди, окаянна душа моя, і своїм тілом сповідайся Творцеві своєму. Іди, окаянна душа моя. Inmediatamente se voi guardate questo volto, Si contemplamos este rostro, nos daremos cuenta de que tiene una luminosidad que procede de su interior. Esta es la prerrogativa peculiar de los iconos. No representan cuerpos que reciben luz, sino más bien cuerpos que reciben su propia forma de una luz mucho más evidente que la luz que proviene del sol. quella creata che le informa dall'interno. Quindi partiamo. Para expresar este concepto, me baso en la imagen de los tres cielos de la cosmología medieval, tal como nos muestra Dante en la Divina Comedia, y que representa los mismos conceptos que están presentes en la teología de los iconos. Poi fondamentalmente su tutto il discorso delle icone, anche se in maniera traslata, ma ci sono fondamentalmente tre cieli. Il primo cielo, Tenemos tres cielos. El primer cielo pertenece a la realidad creada, comprendida en el espacio-tiempo. andando più in alto, se vedete, attorno a dove c'è scritto Dio, Más arriba vemos el segundo cielo, la realidad de los ángeles, creada como nuestra propia realidad, pero fuera del espacio-tiempo. tempo. Ma c'è un terzo cielo, quello più interessante, Pero el más interesante es el tercer cielo, mostrado con el término Dios, que está fuera del espacio-tiempo y es increado. Este es precisamente el dato que nos interesa. ¿Cómo es descrita la luz increada, que pertenece al tercer cielo, con estas figuras de luz que están representadas en los iconos y que es el argumento de mi exposición? Hablamos de la expresión de la luz que diferencia la realidad creada de la realidad increada. No me ocupo aquí de la realidad de los ángeles por falta de tiempo y nos ocuparemos aquí del primero y del tercer cielo. En el primer cielo, la luz está representada en el interior del triángulo, en su parte baja. Parte de un punto de máxima intensidad y se irradia progresivamente hasta que se apaga produciendo una sombra. Actualmente y en términos científicos definimos este concepto llamando lux a la potencia iluminadora de una fuente de luz y lumen a la potencia del flujo luminoso recibida en una pantalla de medición. La luz que vemos habitualmente parte de un punto y se extiende hasta que lo permite su potencia iluminadora y hasta que la oscuridad no lo apaga progresivamente, formando primero una sombra y posteriormente una línea oscura. ¿Cómo se podría representar la luz increada que vemos en la parte alta del triángulo? Para nosotros es un misterio. Los pintores de iconos imaginaron que la luz del tercer cielo se expresaba por medio de la armonía y la perfección geométrica. Cuando nosotros vemos la luz increada en los iconos, esta se expresa en la perfección de las formas geométricas. Aquí podemos ver cómo, dado un segmento dividido en tres partes, se forman tres zonas bien definidas, de luminosidad decreciente en el interior de un espacio concreto. Para aumentar la familiaridad con estos conceptos poco habituales, considero oportuno una breve digresión sobre la Catedral de Chartres, más próxima a nosotros occidentales en términos culturales. La idea que preside la construcción de una catedral gótica es la de habilitar un espacio en la realidad creada del primer cielo, capaz de albergar la realidad increada del tercer cielo. La catedral gótica pretende ir más allá del espacio-tiempo para proponer una especie de regazo en el que pueda alojarse la realidad sobrenatural, es decir, Dios. Se trata, por tanto, de una habitación capaz de contener a Dios. ¿Cómo se puede expresar esta paradoja? En primer lugar, es necesario mostrar la total alteridad del espacio interior respecto al espacio exterior. De hecho, las portadas están destinadas a los fieles que entran,
para que observen el paso de las realidades terrenas a las realidades celestiales, representadas por 9 arquivoltas con ángeles, para pasar posteriormente al tercer cielo, que es el espacio interior de la catedral. Las fuerzas del mal, para ampliar el mismo concepto, no pueden encontrar sitio en el interior, por lo que son representadas en el exterior, o sobre balcones, o prestando el propio cuerpo, como gárgolas, para canalizar el agua que viene del tejado. Todavía son más interesantes las vidrieras. Puede parecer paradójico, pero son realizadas para la luz y no para los fieles. La luz creada no puede entrar en un espacio en el que habita Dios, por lo que debe ser evangelizada para poder hacerlo. La luz debe captar los misterios de la fe antes de entrar en el espacio de la catedral. Las vidrieras, repito, son pintadas para la luz en la concepción medieval. La luz, al entrar, percibe los hechos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la Última Cena, además de episodios de la historia de la Iglesia. Aquí vemos a San Martín, que da la mitad de su capa al pobre. De este modo, la luz entra en la catedral con una luz transfigurada a la luz de la comprensión del misterio y se transforma así en una luz que habla de la realidad del tercer cielo. El texto bíblico de referencia es la cita del Apocalipsis 22, 4, 5, que nos introduce íntimamente en los conceptos específicos de la representación iconográfica. Aquí se habla de aquellos hombres que han llegado a ser dignos de pertenecer a las cosas de Dios, y verán su rostro y el nombre de Él sobre sus frentes. Aquí nos interesa especialmente, y allí no habrá jamás noche, ni necesitarán luz de antorcha, ni luz del sol. Se refiere al primer cielo, por cuanto el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esto significa que el cuerpo transfigurado será iluminado eternamente por la luz que procede del tercer cielo, es decir, Dios. El ejemplo más claro traducido en pintura es este rostro de Teófanes el griego. Aquí vemos cómo estos cuerpos reciben la luz desde su interior. Si nosotros los pudiésemos ver, tendríamos de hecho la sensación de un deslumbramiento, pues la luz que emana del rostro a través de la piel es mucho más intensa que la luz natural. A partir de ahora me centro en traducir, por medio de otros ejemplos, este concepto de referencia. Otro fresco de Teófanes el griego. Este autor es probablemente el que mejor que nadie ha expresado este concepto del cuerpo de luz. En esta imagen de un profeta resulta muy evidente cómo es la luz que da forma al propio cuerpo, imponiéndose sobre la materia. Su estructura es formada. De hecho, su estructura figurativa está formada por la luz misma, y podemos decir que aquí está representado un cuerpo inmaterial. De hecho, aquí podemos observar cómo la luz del tercer cielo, que procede de su interior, supera de largo a la luz natural. Otros iconos de Teófanes el griego. Un detalle de la transfiguración. Aquí vemos en las figuras de Moisés y Elías cómo la luz increada configura la forma estructural de estos cuerpos iluminados, visible especialmente en la rodilla. Este magnífico icono de Rublev, San Pablo, y el todavía más famoso del Cristo Salvador, a la derecha tenemos una copia mía pintada en el año 2006 para un monasterio benedictino de Estados Unidos, que cito para mostrar cómo todavía hoy la iconografía goza de buena salud. Reafirman también el concepto del cuerpo formado por la luz que procede de Dios. ¿Cómo llegamos desde el punto de vista técnico a realizar un icono? En primer lugar, tenemos estudios preliminares que por medio de colores pastel establecen la expresión de la geometría de las luces en 3 pasos muy precisos. Presento el estudio hecho para la Trinidad de Rublev y a continuación la traducción pictórica en lo referente a la ejecución de los vestidos de los ángeles.
Resulta muy evidente la construcción de la forma de los cuerpos por medio de la luz. Otros detalles procedentes de mis iconos. A la izquierda, un detalle del Cristo Salvador de Rublev. A la derecha, un detalle de la rodilla del apóstol Juan. Obsérvese cómo la luz parte de un punto de máxima intensidad y se ensancha con movimientos que forman figuras geométricas bien definidas. Otra modalidad que utilizaban los antiguos iconógrafos para representar la luz del tercer cielo es el fondo dorado. La luz inmaterial era representada por medio del oro, pues se consideraba que este material era una especie de fuente de luz. Así pues, ¿cómo se puede representar la luz increada? No debemos nunca infravalorar la dificultad de este cometido, por lo que considero que el oro, aunque sea un material perteneciente a la naturaleza, por sus propiedades luminosas, puede tener una analogía con la luz increada. Aquí se expresa el mismo concepto, no con el oro utilizado para el fondo, sino como sistema de luces que configuran el vestido de Cristo, es decir, la llamada iluminación al assist. Esta imagen procedente de la película Cocoon de Ron Howard muestra cómo en un contexto laico la imaginación del hombre, cuando trata de pensar un cuerpo extraterrestre fuera del espacio-tiempo convencional, lo traduce en un cuerpo que tiene una luz que proviene de su interior. Esto testimonia una indudable familiaridad instintiva entre nuestra mente y los conceptos que trato de expresar con ciertas dificultades. La imagen de arriba a la izquierda muestra la visión que tendríamos si nuestro ojo mirase directamente la luz del sol. Dado que nuestra vista no puede aguantar la visión de una fuente tan luminosa, lo que vemos es un disco negro del que irradia una corona llena de luz. Esto reproduce exactamente el fenómeno que expresan los rostros de los iconos. Es decir, cuando los miramos, experimentamos la misma sensación de deslumbramiento, por lo que nos aparecen como cuerpos oscuros que irradian una luminosidad extraordinaria. Si tenemos en cuenta estos conceptos, comenzaremos a entender cada vez más este fascinante y desconocido mundo de los iconos. Presento una secuencia ejecutiva en 6 fases, con dibujos procedentes de mi taller para la realización del rostro de un ángel. Se parte de los puntos de máxima luz y se señala después la dirección de la irradiación con flechas. Estos puntos siguen los relieves de la anatomía del rostro. Paradójicamente, son parecidos a la anatomía de un rostro real. Sin embargo, aquí se trata de reflejar el misterio por el que la luz increada remodela un rostro transfigurado. La luz se expresa por medio de una secuencia de 4 zonas bien definidas: zona primera, zona segunda, zona tercera y la más importante, la cuarta, que se denomina también dar la forma. La secuencia muestra cómo la luz puede llegar a modelar a su vez un rostro sustanciado por la presencia de Dios. En la imagen vemos la realización pictórica de un icono mío que traduce los estudios con el pastel rojo que acabo de presentar. Vedete ancora più chiaramente come si passa dal colore del... En esta imagen vemos todavía más claramente el paso fundamental entre el color del fondo, evidentemente oscuro, formado por negro, el color de las tinieblas, que recibe la forma legible gracias al color luminoso blanco-amarillo que parte de los puntos de máxima luz. Dalla luce che scaturisce dai punti di massima evidenza. Ecco, técnicamente, y lo digo para rendir un homenaje a los químicos presentes en esta prestigiosa Academia de las Ciencias de la Universidad de Bolonia, utilizamos estos pigmentos para representar la luz. Volvamos a nuestra cuestión. ¿Cómo se expresa la luz increada? Empleamos 2 pigmentos procedentes de la naturaleza, como no puede ser de otro modo: el blanco de plomo y el oro pimente. poi vedrete che non lo utilizziamo più, poi vi dico perché.
Ma il bianco di piombo ha una componente fredda. El blanco de plomo presenta un matiz frío. El blanco es uno de los colores más fríos de la paleta. En la pintura naturalística, este aspecto no ha originado nunca serios problemas, porque se trata de reflejar la luz natural. Pero en la pintura de iconos, donde la luz que sale del cuerpo representado debe ser extremadamente brillante, este aspecto tenía que ser corregido. Por ello añadimos arsénico al blanco, para hacerlo más luminoso, al añadir el color más cálido que existe. Este color, oro pimente, procede del latín aurum pigmentum, es decir, color del oro, que refleja conceptos ya conocidos. La luz increada se expresa por medio del color más luminoso que existe en la naturaleza. Para las luces, nosotros utilizamos, por tanto, estos pigmentos, el blanco y el oro pimente. Hoy, estos pigmentos naturales han sido sustituidos por productos artificiales. El blanco de plomo es de hecho potencialmente tóxico y si se expone a ciertos agentes atmosféricos y/o a la mezcla con pigmentos a base de cobre, como la malaquita, altera su color, virando hacia el gris oscuro. Tenemos pruebas de ello, por ejemplo, en la obra de Cimabue, en la Basílica Superior de Asís. El blanco de plomo es sustituido por una mezcla de blanco de zinc y blanco de titanio en la proporción de 70-30, conservándola en estado cremoso. El oro pimente no lo utilizamos por motivos de supervivencia. Este pigmento no es simplemente tóxico, sino que puede resultar mortal. Si se ingiere en una dosis de 8 miligramos por cada kilo de peso corporal, resulta mortal. Yo mismo he tenido malas experiencias en mi carrera de iconógrafo y he corrido el riesgo de intoxicación con el oro pimente simplemente respirándolo. Una buena mezcla sustitutiva es la propuesta del laboratorio Zecchi de Florencia, quien después de haber consultado a restauradores y pintores, comercializa un pigmento denominado tinta oro pimente, compuesto por pigmentos vegetales, ocres claros y azafrán. Como se puede ver en la imagen, el pigmento de Zecchi no es tan brillante como el oro pimente original, pero ofrece un buen comportamiento. Dos citas de San Juan Damasceno, extraídos del texto clave, La defensa de las imágenes sagradas, y escrito a mediados del siglo VIII, me permiten llegar a una conclusión. ¿Cómo es posible representar lo invisible e increado a partir de materiales que proceden de la realidad visible y creada? Aquí leemos: ¿cómo será reflejado lo que no tiene imagen? ¿Cómo será delineado lo que no tiene cantidad, ni tamaño, ni límites? Y añade: del mismo modo que por medio de palabras sensibles nosotros oímos con oídos corporales y pensamos las cosas espirituales, de igual modo y por medio de la visión corporal nos elevamos a la visión espiritual. Por esto, Cristo asume cuerpo y alma, porque el hombre tiene cuerpo y alma. ¿Qué significan estos planteamientos? Parece decir que la pintura de los iconos se propone un objetivo paradójico. ¿Cómo puede ser representado un cuerpo formado y configurado por una luz que pertenece a la realidad increada? Se puede representar por medio del único material que tenemos nosotros, es decir, los pigmentos presentes en la naturaleza, formados por elementos muy concretos, el plomo y el arsénico. Estos pigmentos se mezclan para que, partiendo de las tinieblas, la luz pueda formar cuerpos que ya no pertenecen a la realidad de las cosas visibles, sino a la realidad increada. Cuerpos luminosos, habitados por la presencia de Dios, que se nos presentan como este espléndido rostro de Rublev.